Continuamos en Argumentos conversando con Daniel Santolo, hablando acerca de este proceso electoral y de esa posible decisión que entonces esperaría que venga desde el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuáles son esas opciones que usted evalúa? Conversábamos con el profesor Leonardo Carvajal y él decía que, bueno, una de esas podría ser que se apeguen entonces a lo que ha determinado el Consejo Nacional Electoral, que otra podría ser que declararan nulo el proceso y que entonces se volviera a hacer un proceso electoral. Por otro lado, él decía, bueno, que también esta sala electoral podría declararse no competente para resolver ese asunto, que él decía, bueno, era una posibilidad poco probable, pero que también se podía, o sea, en el escenario de las opciones estaba allí también disponible. ¿Qué opciones ve usted y también cómo se pudieran desarrollar cada uno de estos escenarios? Bueno, el peor escenario sería que el Tribunal Supremo de Justicia avalara un proceso electoral sin que se presenten los resultados detallados, que es lo que pide la Constitución, que es lo que exige la gran mayoría de la población, los que participamos en el proceso electoral, porque eso dejaría muchas dudas, dejaría sospechas, y eso es lo que hay que evitar. El gobierno tiene que entender que gobernar de esa forma no le conviene a nadie, no le conviene al gobierno, no le conviene al país, no le conviene a nadie. Entonces el Tribunal Supremo de Justicia, por supuesto, tiene muchas opciones. Una es, que yo la dudo, ordenar la repetición de las elecciones. Yo pongo en duda esa posibilidad. La que más pareciera que va a hacer es que va a ratificar los resultados que se dieron en el Consejo Nacional Electoral. Pero yo lo que le pido al Tribunal Supremo de Justicia entonces, también le ordene al Consejo Nacional Electoral que publique las actas o que publique los resultados detalladamente, como siempre lo ha hecho por centro, para que todos quedemos conformes, porque el país tiene que empezar a entrar en lo que nosotros llamamos la reinstitucionalización. No podemos seguir con poderes públicos inclinados hacia uno de los que compiten. El Consejo Nacional Electoral, de verdad que uno dice, bueno, de todos los anteriores, para mí este ha sido el que ha sido el menos eficaz y eficiente en dar unos resultados electorales. El Tribunal Supremo de Justicia, ¿dónde está el defensor del pueblo? El fiscal general de la República. Nosotros lo que estamos pidiendo es transparencia en el proceso. Lo que se está exigiendo es que cada quien cumpla sus funciones, que el defensor del pueblo cumpla sus funciones, que el fiscal general de la República vele por los derechos de los venezolanos, que el Tribunal Supremo de Justicia haga cumplir la Constitución y las leyes y que el Consejo Nacional Electoral cumpla con sus funciones. Y eso pasa entonces porque estas instituciones estén en manos de, como lo exige y lo plantea la Constitución, de gente independiente, que no tenga inclinación política, porque inmediatamente caes bajo sospecha. El presidente del Consejo Nacional Electoral sale de la Contraloría General de la República, bueno, de un cargo a otro. No hay otro venezolano o no hay venezolanos de verdad preparados para ejercer esos cargos Claro, y y que no que sean esté escogidos y no como lo sea dicen. dirigente de ningún partido, por lo menos Claro, y reciente. eso la Constitución lo exige. Tú no debes pertenecer a un partido o no tener una militancia abierta. Bueno, todo lo contrario sucede. Tú ves que un día antes de meter los papeles en la Asamblea Nacional renuncian al partido. Eso es burlarse de la gente, eso es burlarse de la Constitución. Por cierto, una Constitución que ellos alaban. Bueno, es la Constitución la que hay que respetar. El gobierno tiene que entender, por cierto, que el presidente Nicolás Maduro habló de la convocatoria de un diálogo nacional, bien bueno, pero es para tratar estos temas. ¿Qué vamos a hacer, verdad, con las instituciones? ¿Qué vamos a hacer con la economía, con la salud del venezolano? ¿Qué vamos a hacer con toda esta gran cantidad de problemas que tiene y tenemos los venezolanos que por años venimos arrastrando? Bueno, yo creo que hay que buscarle solución a las cosas y eso pasa porque la democracia funcione. Y la democracia nos exige que las instituciones estén al lado de la gente, que el defensor del pueblo defienda a la gente, que el fiscal haga valer los derechos de los ciudadanos. Y entonces allí entraríamos de verdad en lo que algunos llaman una transición. Yo digo, bueno, una transición ¿hacia dónde? Hacia la democracia, hacia que las instituciones funcionen, a que haya equilibrio de poderes, que el poder ejecutivo sea el poder ejecutivo y el poder legislativo sea el poder legislativo, no uno solo. Entonces estamos en una situación que de verdad obliga a sentarse. Nosotros planteamos desde el principio, antes del proceso electoral, que había que darse un diálogo.
Bien, y ese diálogo antes de las elecciones en parte se dio cuando firmaron los acuerdos de reconocimiento, que no todas las partes se sentaron, por ejemplo, en el caso de los candidatos, pero también Lamentablemente cómo avanzar todos. más allá y trascender también a ese nivel de acuerdos y garantizar, porque al final estos acuerdos que fueron preelectorales no funcionan ahora, que estamos en una nueva dinámica y en un nuevo acontecer en cuanto a este conflicto político. Ahora, ¿qué debe incluirse en ese sentarse y cómo hacer también que estas partes se sienten? Porque lo que vemos a nivel de conversaciones, de diálogos y de lo que se establece, me refiero más a declaraciones, no a diálogos, sino a declaraciones hacia los medios, a declaraciones hacia sus dirigentes, es de desconocimiento de las partes. Ese es el problema que tenemos. Mira, si yo acepto las reglas de juego, acepto al árbitro, me inscribo, como inscribimos nosotros, nuestro candidato, bueno, tienes que adaptarte y acordarte de lo que se está haciendo. Tú no puedes jugar a medias. Si tú participaste en el proceso electoral, tienes que agotar las vías institucionales. Ejemplo, si yo tengo una denuncia o tengo las pruebas de que hubo un fraude, yo tengo que acudir ¿a dónde? A la instancia requerida, que es el Consejo Nacional Electoral, y allí hago el planteamiento, mira, yo tengo esta duda del proceso electoral, aquí están las pruebas con que yo digo que no me dan los números. Bueno, y el Consejo Nacional Electoral tenía que haber dado respuesta a eso, pero tenías que acudir allí, porque tú aceptaste las reglas de juego, tú aceptaste al árbitro, tú aceptaste las condiciones que se dieron para el proceso electoral. Bueno, a mitad del proceso tú no puedes entonces cerrar la puerta. Y eso le hace mucho daño al proceso ¿Y en en este sí. punto cree que desde la oposición se ha cerrado la puerta? Sí, porque hay un sector de la oposición, bueno, que está planteando que ganó, está planteando que hubo fraude, bueno, tiene que ponerlo sobre la mesa. No solo dejar la duda, porque eso no resuelve nada. Mira, es lamentable que en Venezuela la destrucción del voto tenga años, desde el 2005 para acá. Empezó a decirle a la gente que votaban, que votar no resolvían los problemas. Bueno, mira hasta dónde llegamos, casi 20 años en esto, destruyendo la única posibilidad cierta que tenemos los venezolanos de impulsar un cambio por la vía Claro, y democrática. que veíamos también un cambio en la dinámica de las personas, por lo menos en estas elecciones del Sí, 28 de claro, sí. julio, donde se vio que las personas salieron a ejercer su derecho al voto. Sí, se logró recuperar la participación. Es el domingo 28, bueno, nosotros vimos la gente muy animada, contenta, se estaba recobrando el hecho electoral. Bueno, sucedió lo que sucedió, tenemos que mantener ese ánimo en la gente y la única forma de hacerlo es demostrar no solo la oposición, sino también el gobierno, bueno, que los mecanismos institucionales funcionan. ¿Y cómo es eso? Bueno, que el CNE dé respuesta a los requisitos que se le están dando, porque tenemos que buscar la manera de entendernos. Esta confrontación entre dos sectores, por cierto, minoritarios los dos, porque tú te pones a ver todos los estudios de opinión, bueno, te dicen que son dos sectores enfrentados minoritarios, porque en el centro hay un país que quiere desarrollarse, quiere trabajar, quiere tranquilidad, quiere paz y quiere funcionar en una democracia ciertamente real. Claro, y acerca también de ese tema de cómo sentarse, qué se debe incluir y también cómo influyen esto los actores nacionales y también la comunidad internacional. Lo vamos a conversar luego de la pausa. Ya venimos.